hermanos a nuestro servicio en nuestro Facebook Live. Les saluda aquí su hermana Ailín Maldonado desde Capilla del Rey Orlando. Qué bueno poderles nuevamente saludar, qué bueno poder nuevamente compartir con ustedes y poder estar orando juntos y compartiendo la palabra de nuestro Dios hermoso y precioso. Quiero leer un verso rápidamente que se encuentra en el Salmo 34. Es un salmo muy leído, conocido. Y el verso número 8 dice de la siguiente manera: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Todos los que hemos confiado en él sabemos que él es bueno, que para siempre es su misericordia. La Biblia nos enseña que él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y aunque todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo tal vez nos hace pensar Dios está enojado, Dios nos está mostrando su misericordia cada mañana y cada día nos está revelando su persona, su amor y su plan y su propósito para con todos nosotros. Así que por eso podemos vivir confiados. Los planes de Dios no han terminado para con nosotros, al contrario, estamos viendo su intervención, estamos alegres y agradecidos a nuestro Dios porque sí está obrando. Muchos podemos testificar de la provisión divina aún en medio de esta pandemia. Otros están encontrando empleo, otros están viendo la mano del Señor sanando, no permitiendo que la enfermedad les consuma, sino por el contrario, devolviéndoles la salud. Así que hay muchos motivos por los cuales darle gracias a Dios, pero también hay motivos por los cuales orar. Entre ellos queremos orar porque, como les mencioné hace un rato, hay muchas cosas sucediendo alrededor del mundo que cargan los corazones y solamente a través de la oración nosotros podemos pedirle al Señor su favor y su misericordia. Nos referimos a todos los afectados por la explosión en Beirut, en el Líbano, hace ya un poco más de una semana pasada. Además, queremos orar porque ya están encontrando cuerpos. Queremos orar por todos esos familiares, por consuelo. En nuestra congregación, consuelo por familiares que han fallecido. En nuestra congregación también orando por personas que van a ser sometidas a distintos procedimientos. Asimismo oramos porque hay muchas cosas aconteciendo. La política, fuegos, terremotos, volcanes en erupción, inundaciones por tantas partes del mundo, pero sabemos que Dios puede obrar. Dios puede obrar e intervenir y en medio de todo eso concedernos confianza y paz. Así que vamos a orar y vamos a confiar en que nuestro Dios está atento al clamor de sus hijos y está respondiendo. Padre, te agradecemos por todas tus misericordias, porque continuamente nos muestras tu favor, porque obras en nuestro favor, bendiciéndonos, proveyéndonos, cuidándonos, guardándonos, sanándonos, guiándonos, bendiciéndonos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro refugio eterno. Santo. En ti, Señor, podemos estar firmes y confiados siempre. Tú eres la roca eterna de los siglos. Pedimos tu intervención por toda petición que ha de ser presentada. Pedimos que tu poder se manifieste. Mira lo que está aconteciendo a través de todo el mundo. Permite, Señor, que en medio de todas estas circunstancias los ojos de los afectados se tornen a ti y busquen de ti, de tu rostro, encuentren en ti fortaleza y consuelo, encuentren en ti refugio, encuentren en ti, Señor, bendición, encuentren en ti todo lo que anhelan y buscan. Revélate a cada corazón, Padre mío, que no importando el lugar del mundo,
Señor, tu poder se manifieste en bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Con nosotros nuestro pastor Luis Germán Mercado, ya recuperado, un poco recuperado de la cirugía, aquí va a estar ministrando en el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Bendiciones a todos. Amado hermano, un abrazo a la distancia, abrazo a los hermanos que están aquí. Bueno estar con ustedes de nuevo y tengo hoy una palabra de Dios que quiero compartir. Recuerde que este es nuestro momento de orar y de estudiar la palabra. Por eso, sea que tenga una petición de oración, o que tenga una pregunta, o que tenga un comentario sobre el tema que vamos a tratar hoy, siéntase en la libertad de compartir con nosotros. Escríbanos a través de Facebook, déjenos saber cuál es su petición de oración y vamos a estar orando con prontitud. Esa inquietud, esa petición para nosotros es importante, para Dios también, para nosotros. Por eso vamos a orar por eso. Y esa pregunta sobre el tema que vamos a tratar también lo es. Siéntate en la libertad de escribirnos. Yo quiero compartir con ustedes un tema de estudio que me ocupa, me carga. Yo quiero hablar quiero identificarlo con solo una palabra para comenzar. Y es la palabra motivación. Tiene que ver con motivos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos ocupa? Porque el Señor Jesús dijo que donde estuviere tu tesoro estará también tu corazón. El tesoro es lo que nos motiva. El tesoro nos ocupa. Y eso aflora. Entonces yo quiero decir para comenzar que estamos llamados a hacer la obra de Dios según la voluntad de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Y quiero recalcar otra vez, a la manera de Dios. Motivos. El motivo es bueno, pero tiene que estar alineado con la forma de Dios. Estar motivado no basta, no es suficiente. De la misma forma quiero decir, ser sincero no es suficiente. Se puede ser sincero y estar equivocado. La sinceridad no es garantía de que se está en lo correcto. Muchas personas han hecho con toda sinceridad actos y cosas que distan mucho de la voluntad de Dios. Entonces, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, a la forma de Dios, de acuerdo a Dios y en el momento a Dios. Eso es obediencia. Ahí se resume obediencia. ¿Qué nos motiva? Mire, yo quiero ir a ver en la Biblia casos de gente que con mucha motivación y con mucha sinceridad hicieron cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Yo quiero referirme en primer lugar a un pasaje que se encuentra en Números capítulo 11. Números capítulo 11 y verso 26. Números 11, 26. Tiene que ver con Moisés y tiene que ver con Josué. Tiene que ver realmente con el resto del pueblo. Número 11, 26 dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron
en el campamento. Yo quiero que nos ubiquemos en el contexto. A Moisés se le había aconsejado por parte de su suegro Jetro que el hacer él solo el trabajo de atender al pueblo era demasiado difícil. Moisés estaba todo el día, como diríamos nosotros, de sol a sol, atendiendo el reclamo del pueblo. Venían uno por uno, cada uno con una necesidad, con un reclamo, con una inquietud. Y su suegro Jetro le dijo: hijo, eso que estás haciendo no está bien, porque vas a desfallecer del todo tú y también ellos. Es decir, ¿por qué? Porque tú vas a estar atendiendo a cientos de personas, si no a miles, durante cada día. Eso es imposible. Y vas a ellos también van a desfallecer porque tienen que hacer el turno. Imagínate, el que tenga que esperar hasta las 5 de la tarde habrá esperado todo un día para que cientos de personas pasen delante de él. Entonces, tengo un consejo para ti, para que te sea más fácil. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. El consejo de Jetro era para que el trabajo de Moisés fuera más fácil. Moisés lo estaba haciendo de la forma más difícil. Más difícil. Entonces, le aconsejó Jetro a su yerno: divide el trabajo, divídelo. Divide el trabajo para que una persona atienda a cierta cantidad de personas, y el otro, que entre los ancianos del pueblo se dividan el trabajo y que nadie se cargue y que todos puedan trabajar. Así lo hizo. En otro momento, el consejo fue a que compartiera el trabajo que estaba haciendo entre 70 ancianos. Y dice el pasaje que el espíritu que estaba en Moisés descendió sobre los 70 ancianos y profetizaron. Se trataba en ambos casos de repartir, de compartir, y debo decir, compartir el trabajo. ¿Sería que Moisés quería acapararlo todo? No. Y aquí es que vamos ahora. Moisés no quería acapararlo todo, solo que no había visto que eso era posible hacer. En el segundo caso, cuando el espíritu que estaba en Moisés vino, entiéndase, el mismo Espíritu Santo que respaldaba a Moisés, vino sobre aquellos 70 ancianos del pueblo. Y también profetizaron, como también profetizaba Moisés. Después de esa segunda ocasión de los 70 ancianos, quedaron 2 varones en el campo, que son los que acabo de mencionar, Eldad y Medad, y quedaron profetizando en el campo. Mire el verso 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Ojo, en ese momento era ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Aquel que se sujetó y que estuvo dispuesto a ser no el segundo, uno de tantos, y lo hizo con fidelidad. Aquel joven, Josué, hijo de Nun, demostró ser fiel, no importa qué posición ocupara, si era el segundo o si era el 15º, lo hizo con fidelidad. Por eso, con celo vino aquí donde Moisés y dijo, dice el verso 28, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Es decir, impídele a Eldad y Medad que profeticen.
¿Cuál era su motivación? ¿Cuál era su móvil? Lo dice el verso 29. Entonces Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Era malintencionada la acción de Josué? No, era completamente sincero. Y él estaba convencido de que era necesario que Moisés le impidiera a aquellos dos hombres que profetizaran. Entonces, ¿qué vio Moisés? Que aquel joven Josué tenía celos por él. Estaba celando el ministerio de Moisés. Es decir, Moisés, yo quiero cuidarte, yo quiero cubrirte, y si yo me entero que alguien más profetiza a través de ti, yo estoy aquí para impedírselo. Yo no puedo, pero entonces da tú la orden y que ellos tengan que cesar. Entonces, la respuesta de Moisés fue algo que él no esperaba para nada, porque Moisés hacía la obra de Dios en el espíritu correcto. Él sabía que aquella obra no se trataba de él, se trataba de Dios, y que por lo tanto él no tenía que ser exclusivamente el profeta. Podía haber más profetas, pero Moisés lo ilustró de una forma todavía más enfática. Ojalá y todos fuesen profetas. No solo voy a impedir a Eldad y a Medad, no solo voy a impedir, déjalos que profeticen. Me parece escuchar a Jesús diciéndole a los discípulos aquel día que fueron a traerle una queja como esta. Señor, vimos a unos que echan fuera demonios en tu nombre. ¿Qué hacemos? Y no se lo impidáis. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso dejó al descubierto tal cosa como la motivación. ¿Qué te motiva? Tus motivos tienen que ser correctos. El motivo de Josué tenía que ser correcto. No era correcto celar el ministerio de Moisés al punto de excluir a los demás. ¿Qué era lo correcto? Que los demás también pudieran profetizar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Nunca la revelación viene por un solo hombre. Nunca. O sea, en el reino de Dios, nunca el trabajo viene por un solo hombre. Cuando se encuentre usted algún diseño que vaya destinado a eso, cuidado. Cuidado. No hay exclusividad. ¿No? Y eso es así, tan así, en el corazón de Dios, que Dios dispuso que en la iglesia, que es su cuerpo, cada miembro tenga una función. No hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo. Ni uno. Ni tan siquiera uno. Entonces, Moisés se estaba estaba instruyendo a su ayudante Josué en este menester y diciéndole, no, eso no está correcto. No se lo impidas, yo no se lo voy a impedir. Al contrario, y espero que llegue un día en que más señalan, más profecía haya, que haya más servicio, entiéndase, que más de entre el pueblo estén activos. Esa era la motivación correcta. ¿Vio esto Josué? Sí. Lo vio. Cuando usted mira no solamente el libro de Josué, bueno, mayormente el libro de Josué, pero el libro de Números, lo que resta del libro de Números, usted ve a Josué y usted sabe que él internalizó aquello. Lo internalizó. Y cuando Moisés partió,
usted ve a Josué dirigiendo al pueblo para que cada uno se activara, para que no hubiera espectadores. Eso. Mire, durante algún tiempo no nos reunimos presencialmente, la iglesia. Todavía estamos con algunas limitaciones y muchos me han preguntado, ¿verdad que eso es iglesia también? ¿Verdad que sigue siendo iglesia? Esto es una bendición de las redes sociales porque nos permite que la iglesia esté activa. Yo quiero decir, y yo quiero que me escuche bien para que no me malinterprete. Estamos usando los medios por una temporada porque tenemos que hacerlo así. La situación nos lleva a hacerlo así. ¿Es el modelo? No. Le voy a decir por qué no. Porque a través de los medios hay audiencia. Pero audiencia no es igual a iglesia. Ay, ay, ay. ¿Qué usted está diciendo, pastor? Lo digo otra vez. Audiencia no es lo mismo a iglesia. Por eso cuando alguien me dice, ¿y qué tal si yo me quedo en mi casa y sintonizo todos los programas cristianos habidos y por haber? ¿Dios me bendice? Sí, Dios lo bendice. Claro que sí, Dios lo bendice. Pero no lo edifica. ¿Por qué no? Estás aislado. ¿Cómo? Estás aislado. Y La está edificación separado. viene por él. Dios unifica, Unificación de no los separa. Es por eso, que está aislado. Estás aislado. Entonces, aislado, no puede ocurrir la edificación. Entonces, cuando transmitimos a través de un medio como este hoy, por ejemplo, yo sé que estamos llegando a personas que en un momento dado no pueden estar. Hay otros que sí pueden estar. Entonces, ¿por qué no hay edificación? Porque a través de un medio como este nos podemos comunicar. Yo me comunico con ustedes. Ustedes están recibiendo, en este caso, un estudio de la palabra, una exhortación de la palabra, pero no hay edificación de allá para acá. La palabra congregación ahí desaparece. Sí, sí. Sí, mire. Nunca el ministerio ocurre en función de una sola figura. Nunca. Nunca la iglesia ocurrirá en términos de una sola figura. El modelo de iglesia que Dios dispuso es donde todos los miembros están activos. Te pregunta, pero ¿y todos los miembros van a predicar? No. No todos los miembros van a predicar, pero todos los miembros tienen un don. Y algunos de esos dones son para nada similares el uno del otro. Porque hay diversidad. La gracia de Dios es multiforme. Hay diversidad de dones. Así mismo lo dice 1 Corintios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu que capacita a uno y lo unge para enseñar es el mismo que capacita al otro para presidir. El que preside no predica. No necesariamente. En Hechos capítulo 7 se escogió a 7 varones para que atendieran una necesidad específica dentro del pueblo de Dios, en la naciente iglesia cristiana, la primera, la de Jerusalén.
fueron escogidos 7 varones y el criterio era que fueran de buen testimonio, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y era para servir a las mesas. Ese iba a ser su ministerio, servir a las mesas. No dice que fueran diáconos, no lo dice el verso del pasaje de Hechos 7, pero de allí comenzó el ministerio del diácono. Tienen que ser llenos de Dios para servir en algo tan material como servir a las mesas. ¿Por qué? Porque era de parte de Dios. No era cualquier servicio. En el Señor ningún servicio es cualquier cosa. Amén. Aunque sea servir a las mesas. Amén. Ningún servicio que yo haga o que alguien haga es cualquier cosa. Mire, una de las descripciones más impresionantes de trabajo alguno para la obra de Dios está en el libro de Éxodo. Dice que el Espíritu de Dios levantó a hombres llenos de gracia y de sabiduría y de autoridad. ¿Para qué? Para trabajar cosiendo las cortinas del tabernáculo. Y levantó a otros el Espíritu de Dios para hacer obra de orfebrería. Impresionante. Porque era para Dios. Amén. Para Dios lo hicieron y como para Dios quedó. Amén. Vive Por Dios. eso, quien diga que el tabernáculo era simplemente una tienda se equivoca. Aquello expresaba gloria. Era algo móvil, pero era glorioso. Allí todo tenía un significado y se hizo de obra primorosa, dice la Biblia. Era, imagínese, el trabajo de costura más excelso que usted haya visto alguna vez. Y a mano. Eso era el tabernáculo. Duró 40 años, casi 40 años. En el desierto. En el desierto. Vive Dios. La motivación correcta. En Hechos capítulo 8, versos 13 al 20. Ocho, 13 al 20. Dice aquí ese verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. ¿Quién era Felipe primero? Felipe era uno de los 7 que eligieron para servir a las mesas. Ahora está aquí siendo usado por Dios en señales y prodigios. ¿Quién era Simón? Simón era, dice el pasaje, Simón era un mago, alguien que practicaba la magia y que vivía en aquella ciudad de Samaria. Dice que su poder para engañar era tanto que había tenido cautivos a grandes y a pequeños durante muchos años. Ese era Simón. Llegó Felipe predicando y Simón creyó. Y yo quiero que usted vea que este hombre creyó a la palabra. Este hombre creyó. No solo creyó, se bautizó. Dice que fue bautizado. Y no fue esporádico, estaba siempre con Felipe. Y aquí un hombre que aceptó al Señor, se bautizó en las aguas, estaba caminando con los discípulos. Y verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan,
los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues no había venido, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿estaba descalificado Simón de también imponer las manos sobre gente y que recibieran el Espíritu Santo? No estaba descalificado. No lo estaba. Y yo puedo decir, muy bien, pudiera ser este hombre, Simón, más adelante, un ministro que también, lleno del Espíritu Santo, impusiera manos y recibieran el Espíritu Santo. El problema no era ese. El problema no era que los apóstoles Pedro y Juan y el diácono Felipe tenían exclusividad sobre la operación del Espíritu Santo. No la tenían. El problema es que la motivación de este hombre Simón estaba desviada, porque él se acostumbró a ser el centro de atención en Samaria, usando sus artes mágicas. Cuando se convirtió, aquello cesó. Ya no estaba, no dice que estaba practicando la magia, ya no estaba practicando la magia, pero vivía acostumbrado a ser el centro de atención. Como ya no iba a ser la práctica de la magia, este hombre se enfocó en cómo lograr hacer lo mismo que hacía, pero ahora a través de algo que él sabía que era bueno. La operación del Espíritu de Dios. El problema estaba en su motivación. ¿Cuál era su motivación? Que también a través de él obrara el Espíritu Santo, aunque fuera que tuviera que pagar. El resto de la historia dice cómo Pedro lo reprendió. Le dijo: veo que estás en hiel de amargura, estás en tiniebla todavía, que piensas que por dinero el Espíritu Santo se opera. Arrepiéntete. Porque si quizás Dios te conceda que salgas de esa condición, porque Dios tiene para ti cosas mayores aún mayores. Pero tu motivación no es la correcta. Y aquí hay un hombre, al igual que el primero, Josué, que quería hacer algo bueno, pero de la forma incorrecta. Era algo bueno, pero de la forma incorrecta. No es así. ¿Qué dice de Simón el resto del libro pues no dice? No vuelvo a mencionar a Simón. Yo quiero pensar que aquel hombre recibió aquella amonestación, se arrepintió, participó de la vida de iglesia de la forma correcta y que Dios sí lo usó. Que fue fiel al Señor y Dios sí lo usó. Al menos esa es la voluntad de Dios. No dice en ninguna parte que fue desechado. No lo fue. Fue reprendido. Oh sí, duramente reprendido. Quiero pensar que se arrepintió. Entonces entró a hacer la obra de Dios con la motivación correcta. Porque ni la obra de Dios se puede hacer con la motivación incorrecta. Mejor dicho, lo que menos se puede hacer con motivación incorrecta es la obra de Dios. Mire, un ejemplo más. Filipenses. Filipenses capítulo 1.
verso 12. Filipenses 1:12 dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Estaba preso. Algo fuera de lo común. O sea, no todos los días apóstoles van presos. En ese momento estaba preso. ¿Se detuvo la obra de Dios? No. ¿Se detiene la obra de Dios cuando llega una pandemia? No. Ahora, déjeme decir la segunda parte del comentario que hice al principio. ¿Podemos tener iglesia a través de las redes sociales? Mire, si como Pablo estamos en un momento en que las redes sociales proveen para mantenernos en el Señor y poder seguir comunicando, sí. ¿Ese es lo más deseable? No. ¿Qué es lo más deseable? Que nos reunamos. Porque cuando nos reunimos ocurre una cosa que no ocurre en ningún otro tipo de reunión debajo del sol. Óigame bien. Uno de los distintivos inequívocos de la iglesia es su reunión. Lo repito. Uno de los grandes distintivos que tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo, sobre la faz de la tierra, es su reunión. ¿Por qué? Porque en la reunión de la iglesia ocurre algo que no ocurre en ninguna otra. Mire, piénselo. No ocurre cuando se reúne un gran organismo gubernamental. Lo que ocurre en la reunión de la iglesia no ocurre cuando se reúne un organismo de gobierno internacional. No ocurre. Y eso es edificación. Cuando la iglesia se reúne, se edifica. Y eso ocurre solo por el Espíritu Santo. ¿Y en virtud de qué ocurre la edificación? En virtud de los dones del Espíritu Santo. Y nadie más tiene dones del Espíritu Santo, solo la iglesia. Por eso dice el autor de Hebreos, si fue Pablo, yo creo que fue Pablo, o quien fuera, que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuanto más que veis que aquel día, el día de Cristo, se acerca. Es decir, así de importante es congregarme. ¿Cuán importante es congregarme? Es tan importante que tiene que ver con mi permanencia en el Señor, porque aquel día se acerca. Entonces, la reunión de la iglesia reviste una importancia que no la tiene ningún otro organismo u organización sobre la faz de la tierra. Es prerrogativa de la iglesia. Solo la iglesia la tiene. Estamos en Filipenses capítulo 1. Vamos al verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio significa lugar del que preside. Es decir, el pretorio era el que administraba la prisión de Pablo. Sus días de prisión eran administrados por ellos. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, ese verso 14 dice algo. Dice,
la mayoría de los hermanos, en vez de desanimarse porque estoy preso, se están animando. ¿Por qué? ¿Por qué se animaban en vez de desanimarse? Porque estaba preso por predicar la palabra de Dios. Entonces, era algo que lo motivaba más a seguir luchando por... Sí. Se animaban porque viendo a Pablo, sabían que esta palabra que predicamos es digna de que permanezcamos aún cuando se está preso. Esto es tan grande, lo que tenemos a Dios es tan y tan grande, que una prisión no puede restarle gloria ni importancia. Por eso la mayoría de ellos cobraban ánimo y se atrevían ellos a hablar la palabra sin temor. Oiga, porque no solo el apóstol, no solo los pastores, sino todos los hermanos están llamados a anunciar la palabra. Está hablando de todos los hermanos. ¿Cómo? Sin temor. Verso 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. Ay, ay, ay. De los que estaban animados, de los que estaban predicando, quiero decir, algunos lo hacían por envidia. ¿Le parece mucho eso? Pues mire, otros lo hacían por contienda. Unos eran por envidia y otros por contienda. Pero otros de buena voluntad. Dentro de aquellos hermanos había tres tipos. Unos lo hacían por contienda, otros por envidia y otros de buena voluntad. ¿Es la contienda una buena motivación para predicar a Cristo? No. ¿Y cómo es que alguien predica a Cristo por contienda? Para demostrar. Quien predica a Cristo por contienda es para demostrar que ellos también tienen, que ellos también pueden predicar. Ay, oh, usted se cree, yo también puedo predicar. Yo tengo que demostrar que yo también puedo. Pero el ministerio nunca es para demostrar. Oiga, cuando hay que demostrar, cuando hay algo que demostrar, cuidado. Cuidado. Si el ministerio es para demostrar, deja de ser ministración. Esa fue precisamente la tentación que Satanás quiso traer delante de Jesús en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo aquí ahora. Demuéstralo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía el poder el Señor para convertir aquellas piedras en pan? Claro, y todo lo demás. Pero Jesús no tenía nada que demostrar. Mire, cuando tenemos que vivir buscando demostrar algo, es que realmente no lo tenemos. No lo somos. Quien quiere demostrar que es algo, realmente no lo es. Cuando se es, no hay que demostrarlo. No se trata de convencer y demostrar. No hay nada que demostrar, a nadie a quien convencer. Predicamos a Cristo no para demostrar, no para convencer acerca de mí, para que se convenza que yo soy. Eso no es una pésima motivación. Y otros predican a Cristo por envidia. Es decir, si Él puede, yo puedo. Si Pablo puede, pues yo también puedo. ¿O acaso Pablo es mejor que yo? No. A mí me parece escuchar a Pablo decir, ojalá y todos predicasen. Yo no soy el único. No. Eso fue lo que pasó con María, la hermana de Moisés. Tuvo envidia. ¿Y acaso a través
de Moisés solamente habla Dios? La respuesta a eso es no. No es solo a través de Moisés. ¿Ha hablado Dios solo a través de Moisés? No era necesario que se sublevara y que intentara dividir al pueblo. Por cierto, ¿sabe que en ese pasaje donde María es disciplinada por Dios, se queda leprosa? María queda leprosa y Moisés intercede por ella. Eran hermanos. Ellos tres, Moisés, Aarón y María. Quien se levantó contra Moisés fue María. Y quien oró por María fue Moisés. Y Dios le dijo, a través de Moisés, que guardara el tiempo propio de una persona que está en lepra. Mientras tanto, no solamente se detuvo María, se detuvo el pueblo completo. Lo que una persona hizo repercutió sobre el resto del campamento, sobre el resto del pueblo. Y estamos hablando de 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas. Y el 1,000,000 de personas esperó hasta que María fuera sana. Eso es predicar por envidia, predicar por contienda. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, mire cómo enfoca esto alguien que tenía celo por la obra de Dios y no celo por él mismo. O sea, estaban atacándolo a él, predicaban para darle duro a él, para contrariarlo a él. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Como quiera me gozo. Me gozo no de que estén predicando por envidia, por contienda, me gozo de que como quiera Cristo está siendo predicado. Quien tenía la motivación correcta era él. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de él. Si él está siendo predicado, yo me gozo, dice Pablo. Aunque a mí me estén atacando. Pablo estaba diciendo, esto se trata de él, no se trata de mí. Aleluya. Amén. Termino, un pasaje más. No tiene que buscarlo. Le voy a dar la cita. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Versos 10 al 13. Bueno, vamos a buscarlo. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Verso 10. Pasaje bastante conocido, bastante citado, ¿no? Está hablando del rey Salomón. El capítulo 29 de Primera de Crónicas habla de la muerte de David. ¿Sabe cómo murió David? De la misma forma que murió Moisés. ¿Cómo murió Moisés? En lo alto de un monte, observando la tierra prometida, sin poder entrar a ella, pero adorando a Dios. Adorando a Dios. Señor, y hay capítulo y medio de alabanza en boca de Moisés. Aunque el cumplimiento de la promesa no lo incluía a él. Él no estaba pisando la tierra prometida. Pero murió gozoso. Partió con el Señor gozoso. ¿Por qué? Porque se trata de ti, no de mí. Adorando a Dios, ¿por qué? Porque aunque yo no voy a estar viviendo en la tierra prometida, yo puedo
terminar mi vida diciendo, Dios es fiel, Dios es fiel. Amén. Sí, Señor. Y bueno, Dios es fiel y bueno. Así mismo murió David. Porque siendo ya anciano, el anciano David dijo, Señor, yo quiero construirte un templo. Ancianito ya. Fue rey durante 40 años en Israel. En las postrimerías de su vida tenía en su corazón construir casas. Porque David decía, yo vivo en esta casota artesonada, cubierta de cedro por todas partes. Y el arca del pacto está debajo de una tienda de campaña. ¿No es justo? Y yo he puesto en mi corazón construir. Y el profeta Gad le dijo, pues construye y haz todo lo que te venga a la mano. Pero aquella noche Dios le habló al profeta y le dijo, no va a ser él que va a construir, porque ha derramado mucha sangre. No va a ser él, pero va a ser un hijo de sus entrañas. Ahora, dile a David, le dijo Dios al profeta, tú quieres construirme casa, pero tú no me la vas a construir. ¿Sabe qué? Yo te la voy a construir a ti. Yo te voy a construir casa a ti. Y tu casa va a ser eterna. Tu reinado va a ser para siempre. ¿Qué? Un reinado eterno. ¿Sabe cuánta gente hubiera dicho? Eso es imposible. No hay un rey que dure toda la vida. Es verdad. Pero Dios, que llama las cosas que no son como si fueran, Dios le estaba hablando que de sus entrañas, tiempo después, se levantaría un rey, y ese rey sería para siempre. Aleluya. Cristo Jesús. Amén. Vive Cristo. Su reinado iba a ser para siempre. En lo que el rey eterno llegaba. ¿Sabe quién va a construir casa? Tu hijo Salomón. Y David dijo, amén. ¿Sabe por qué, Señor? Porque lo importante no es quién la va a construir, es que se construya. Si él es él o soy yo, no importa. Y si hubiera sido otro, tampoco. Entonces, aún desde el momento en que Dios le dijo que no, ahí comenzó a prepararlo todo. Todo. Porque él sabía que su hijo Salomón era tierno de edad. Y se le haría difícil manejar todo aquello. Comenzó a preparar todo, a hacer gestiones con reyes vecinos para que proveyeran materiales. Y cuando ya esto estaba todo bastante avanzado, fue que Salomón entró en edad de poder levantar, pero ya tenía gran parte de los materiales y todas las gestiones hechas. Gloria a Dios. Como si eso fuera poco. Días antes de su muerte, días antes, David dijo, llamó al pueblo y les exhortó a aportar para el trabajo de la construcción del templo. Y el pueblo se deportó. El pueblo trajo miles y miles y miles y miles de dólares. Más bien el equivalente a millones de dólares. En oro, plata. Y la ofrenda que dio David de su tesoro personal superó la ofrenda del pueblo completo. ¿Oyó? De su dinero personal. El lugar donde se iba a construir el templo la compró David de su dinero personal. La era de Ornán, que era de los jebuseos. Ornán es jebuseo. Estaba en Jerusalén. Estaba en lo que también se conocía como el monte Moriah, que fue donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. ¿Construyó David el templo? No. Fue aquí donde murió. Y ese último capítulo de Primera de Crónicas relata la muerte de David. Y al igual que Moisés, David murió adorando. Aunque no se le permitió construir. Murió adorando. Y yo no veo ni una pizca de amargura en la vida de estos dos hombres porque que Dios no les permitió
cumplir su anhelado sueño. Yo no veo ni tan siquiera un atisbo de enojo, de amargura hacia Dios. Al contrario, rendidos a sus pies. Amén. Ahora mire el comienzo del reinado de Salomón, capítulo 1, verso 10. Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y la respuesta de este hombre de este joven fue, dame ahora sabiduría y ciencia para. En mi Biblia yo subrayé para. Salomón tenía propósito. Y un propósito bien definido y correcto para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? A este tu pueblo tan grande. Y dijo Dios a Salomón, oiga, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para. La respuesta de Dios fue, en la misma forma que Salomón se lo pidió, pediste para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengas después de ti. Aleluya. Mucha gente piensa, lo grande es que no pidió riqueza, pero dice ahí que tampoco pidió la vida de sus enemigos. No pidió gloria, no solamente dinero, no pidió gloria, no pidió la vida de los que lo querían mal, pidió sabiduría y ciencia. Aleluya. Motivación correcta. Amén. Vive Jesús. La motivación correcta. Y eso Dios lo ve. Amén. Dios lo ve. Estaba en posición de pedir para él, pero Salomón dijo, no se trata de mí, se trata de ti y tu propósito. Pero eso, dame lo que te pido. Y ojo, esto no fue intencional. Le pido a Dios sabiduría y ciencia, porque yo sé que si le pido eso, me va a dar todo lo demás. Salomón no sabía eso. Salomón no conocía este pasaje. Salomón nunca llegó a leer este pasaje. Le dijo, dame sabiduría y ciencia, cuando eso implicaba que no iba a recibir nada más. Pero Dios, que es galardonador de los que le buscan, le dijo, te doy lo que me pediste y lo que no también. Y se lo dio. Se lo dio. Ahora sí, último pasaje. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Está hablando a pueblo de Dios. Está hablando a creyentes. Está hablando a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, no hagas nada. No dice algunas cosas, dice nada, que nada de lo que tú haces ocurra en virtud de contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. La pregunta es, ¿los demás son superiores
a Él. No, no lo son. No, a ellos lo que le está diciendo Pablo a estos hermanos, los demás no son superiores, estímalos tú como superiores. Dice que estime cada uno, dice que yo estime al otro hermano y al otro hermano como si fueran superiores a mí mismo. ¿Lo son? No lo son. Que yo los estime como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Usted dice amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por la palabra de Dios. Sí, Señor. Su palabra que alumbra. Amén. Su palabra alumbra. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Terminamos aquí nuestro estudio de hoy, hermano. Ya usted sabe por qué le llamé motivación. Pero antes, dije que vamos a orar por peticiones. Y yo quiero que oremos para la hermana Ana Luisa, que está con nosotros desde Cuba. Pide oración por el país, que Dios dé sabiduría a los gobernantes. Hermana Ana Luisa, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. También oramos por Víctor Cassidy. Pide oración por su hijo Víctor Jr. y por su hijastro Julio, que Dios les dé sabiduría. Amén. Sí. ¿Conoce el Señor a estas personas, a estos jóvenes? Sí. Yo creo que Dios, yo estoy seguro que el Señor va a contestar esta oración. Oh sí. Amén. Ambas. Y yo creo que Dios está tratando con el país de Cuba y se está levantando allí un avivamiento. Gloria a Dios. Sí. Oh sí. Y va a seguir el avivamiento. Y se va a desarrollar el avivamiento todavía más. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Eso no queda ninguna petición, ¿verdad? Señor amado Jesús, Padre bueno, hoy levantamos a ti oración, Padre eterno, por Cuba. Señor amado, este amado país, Señor eterno, tú conoces, lo sabes todo. Tú lo conoces todo, Señor. Oramos por sus gobernantes, así como nos instruye tu palabra. Oramos por ellos, Padre eterno. Dios mío, dales sabiduría y sobre todo, Señor, amor por el pueblo. Amén. Padre eterno, glorifícate sobre los habitantes de Cuba, Señor, este pueblo cubano. Señor amado, muestra tu misericordia. Y yo sé que tú estás haciendo, Señor. Yo sé que tú estás obrando, Padre bueno. Tenemos testimonio, Señor, de cómo tu palabra está corriendo en Cuba. Señor querido, y ciertamente
tú vas a traer tiempos de refrigerio sobre este pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por Víctor Cassidy Jr. y Julio, Señor amado. Visita, Señor, a estos dos jóvenes. Padre eterno, toca sus corazones, Señor. Tócales y que puedan, Señor, recibir este impacto de ti, Padre eterno. Que abran su corazón a ti. Dales, Señor, sabiduría en este momento de sus vidas. Imparte sabiduría. Despierta, Padre bueno, su corazón para ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, crea en su corazón inquietud por ti, Padre eterno. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú lo haces. Creemos que tú lo haces. Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, nos retiramos no sin antes recordarles que estamos en Capilla del Rey, en el 145-22 de la Landstar Boulevard, este próximo domingo en nuestro estacionamiento, a las 10 de la mañana en punto. Estaremos aquí para compartir juntos y adorar juntos al Señor. Les espero a todos. Dios les bendiga. Amén.